Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Desde el inicio de esta legislatura, la creación de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas denotaba el carácter prioritario que desde la Junta de Extremadura se le quería dar a la política hidráulica. Carácter esencial que después la pandemia puso de manifiesto. Este compromiso con la planificación hidráulica se pone de manifiesto en el intenso esfuerzo inversor que se viene realizando en los últimos años y que se va a ver ampliado aún más con el importante volumen de fondos europeos procedentes del mecanismo de recuperación. Hoy nos centramos en un análisis de la gestión realizada en el año 2021 que ha sido con cifras muy relevantes y que se resume, que ha sido un año con cifras muy relevantes y que se resume en 40 obras licitadas o contratadas por un valor de 60.019.546,36 euros, lo que incluye tanto el importe de las obras como las asistencias técnicas correspondientes. Estos datos se suman a los de los años precedentes, de forma que en el conjunto de la legislatura la Consejería ha realizado 149 contratos por un importe de 76,1 millones de euros. Estas cifras son un fiel reflejo de la apuesta de la Junta de Extremadura por atender los compromisos del Plan Estratégico Plurianual de Infraestructuras Hidráulicas 2016-2030, que se van licitando en las obras ya establecidas, además de aquellas otras obras que el devenir de los años y la propia urgencia obligan a desarrollar. Las inversiones en infraestructuras hidráulicas suponen una política clave para el desarrollo de otros sectores estratégicos para nuestro desarrollo económico, como el turismo o como es la industria o el sector primario. Como todos sabéis, el periodo medio de construcción de algunas de estas obras, fundamentalmente las de depuración, abarca varios años, con lo cual, en lo que llevamos de legislatura, estamos dando un impulso decisivo para ampliar la cobertura de los municipios de nuestra comunidad autónoma que disponen de sistemas de saneamiento seguros y sostenibles. Y así también avanzamos en el cumplimiento de la Directiva Europea 91/271, que impone que todas las poblaciones dispongan de un tratamiento adecuado de las aguas residuales. El tratamiento del agua es una pieza determinante de la transición ecológica y del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esta tarea nos acompañan las Diputaciones de Cáceres y de Badajoz, a las que vuelvo a reconocer y también a agradecer su compromiso en este ámbito. De igual forma, en materia de abastecimiento, es notable la labor inversora y de licitación que se viene haciendo en los últimos meses, ya sea por cuestiones de urgencia coyuntural o atendiendo a la problemática ya constatada con anterioridad. En este sentido, cabe volver a reiterar la necesidad de mejorar la gestión en el abastecimiento. La crisis climática, que incide en precipitaciones escasas e irregulares, nos está poniendo en ocasiones en una situación límite ante la cual hay que cuidar hasta la última gota de agua potable de la que disponemos. Todas las partes presentes en el ciclo urbano del agua debemos gestionar responsablemente los abastecimientos para que no se pierda por el camino una parte sustancial del agua potable destinada al consumo. Estamos demostrando con hechos una decidida política de prevención y de planificación con el fin de asegurar un abastecimiento público eficiente y sostenible de agua potable y que éste sea adecuado en capacidad, en garantía de suministro y en nivel de calidad mediante una infraestructura adecuada en los municipios extremeños. Es conocido que las obras hidráulicas constan de 3 fases: la redacción de proyectos, la licitación y contratación y luego la ejecución de las obras adjudicadas. En este sentido, venimos trabajando en la redacción de proyectos técnicos
añadidos que nos permitirán publicar durante 2022 nuevos expedientes de contratación. Por ello, además de las 40 obras licitadas o contratadas a lo largo del 2021, tenemos 67 actuaciones en fase de proyectos, de las cuales 55 están en fase de ejecución de la redacción y 12 en licitación. En total, se han dispuesto un total de 2,5 millones para estas actuaciones. Tras la entrada en vigor de los presupuestos generales para 2022, la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas cuenta con una dotación presupuestaria de 55,5 millones de euros, 20,4 millones de euros más que en 2021, lo que se traduce en un 58,1% adicional. En este sustancial incremento tienen una presencia destacada los fondos FEDER, que aumentan su dotación en 14,9 millones de euros, y los fondos del mecanismo de recuperación, que alcanzan los 5,2 millones de euros. Específicamente, y con respecto a los fondos de recuperación destinados a la mejora de abastecimiento y reducción de pérdidas en pequeños y medianos municipios, que asciende a 8,56 millones de euros, ya han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno y se ha iniciado la licitación de 2 lotes de obras de mejora para abastecimiento en La Albuera, en Elja, en Carcaboso, en Baños de Montemayor, en el consorcio Vegas Altas La Serena, en Carrascalejo y en Villar del Pedroso, por un importe de 4.118.020 euros. También en el Lechosa de los Montes, Río Malo de Abajo, Fresnedoso de Ibor, Santiago de Alcántara, Serradilla, Casa Tejada y Saucedilla y Cabezabellosa, presupuestada en 4.438.967 euros. Por su parte, y también financiadas con fondos procedentes del mecanismo de recuperación, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de obras para la depuración de las aguas residuales urbanas de Trujillano, Barbaño, Mirandilla, Garbayuela y el área de influencia del balneario El Raposo por 6.347.327 euros. Estas obras, con la complicidad de Europa y del Gobierno de España, suponen un paso añadido de progreso y resulta determinante para hacer frente al cambio climático y al reto demográfico. El agua es un recurso imprescindible y cada vez más limitado, por lo que, si me permiten la expresión, debe ser tratada con un mimo exquisito. Mejorar el tratamiento y el abastecimiento del agua supone un aumento directo del bienestar general, por lo que todos los usuarios debemos ser conscientes de que estamos atravesando un periodo complicado por la carencia y la irregularidad de las precipitaciones. Para atender este escenario, ahora más que nunca, necesitamos el concurso y la coordinación de todos, incluidas las confederaciones hidrográficas. Y también por ello insistimos en que los servicios urbanos del agua deben mantenerse en buenas condiciones y ser eficientes y sostenibles. Tenemos que seguir invirtiendo en la mejora de las redes de distribución, de los depósitos e instalaciones de potabilización, acabando con las pérdidas que todavía se siguen produciendo. Es uno de los objetivos, precisamente, que se plantean en el proyecto de ley de ciclo urbano del agua de Extremadura, que ha pasado los trámites de consulta previa y de información pública, con lo que en breve, con los informes necesarios, pasará al Consejo Económico y Social y posteriormente al Consejo de Gobierno para su remisión al Consejo de Estado, de tal forma que esperamos que en el actual periodo de sesiones pueda entrar para su debate en la Asamblea de Extremadura. En conclusión, desde la Junta de Extremadura estamos acelerando el ritmo inversor de las infraestructuras hidráulicas para cumplir con Europa y para materializar su compromiso con los ayuntamientos, con las empresas y con los usuarios extremeños. Con este esfuerzo en infraestructuras básicas de saneamiento y de depuración, incidimos en la salvaguarda del bienestar y la calidad de vida en muchos municipios de la región, en particular
en particular los de ámbito rural. Contribuimos a la dinamización económica en el sector de la obra pública, teniendo una clara incidencia en la generación de empleo. Impulsamos el desarrollo local, lo que incide en la permanencia de la población. Y, por último, pero no menos importante, proporcionamos un entorno medioambiental más sano y más sostenible. A continuación, paso la palabra al director general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, Álvaro Jiménez. Gracias, consejera. Buenos días. Solo unas palabras para poner de manifiesto algunos datos cuantitativos que dan idea de la repercusión demográfica, geográfica y social de estas obras. Las 40 obras que se han licitado o contratado durante el 2021 afectan a 74 municipios y a una población que se beneficia de más de 330.000 habitantes. De estas 40 obras les facilitamos información detallada en papel. Quiero reseñar que muchas de las actuaciones se van a llevar a cabo en localidades cuya población se ve significativamente ampliada en la época estival. Ya saben que en el protocolo que ha referido la consejera, en los dos protocolos que se firmaron con las diputaciones provinciales de Cáceres y de Badajoz en noviembre de 2019, nos comprometimos entre todas las instituciones a la depuración de aguas de 209 municipios de la región. Estamos avanzando intensamente en su cumplimiento, en total coordinación entre las tres administraciones. Muestra de ello es que, paralelamente a estas 40 obras que les hemos referido, como decía la consejera, durante el 2021 hemos continuado trabajando intensamente en nuevos proyectos. Son 55 los proyectos que están ya en fase de redacción y otros 12 que están en fase de licitación de las consultorías necesarias para iniciar los trabajos. Es decir, tenemos en cartera 67 nuevas actuaciones que darán lugar a las licitaciones correspondientes durante este año 2022 y el siguiente. Finalmente, me gustaría incidir en lo que ha indicado la consejera y hacer una llamada a la sociedad extremeña para que racionalice el uso de los recursos hídricos de que disponemos. Actualmente, la reserva de agua en Extremadura es de algo menos de 5.700 hectómetros cúbicos, lo cual representa aproximadamente un 39% de nuestra capacidad de almacenamiento. Estamos 2 puntos porcentuales por debajo de los niveles que había hace ahora justo un año y 19 puntos porcentuales por debajo de la media del agua embalsada de los últimos 10 años. Esto nos da una idea muy certera del periodo de estrés hídrico que seguimos atravesando. Por cuencas, la del Tajo está en torno al 46%, que es un poco por debajo de los años precedentes, mientras la del Guadiana se encuentra al 30,55% de su capacidad. Tenemos que estar especialmente atentos a su evolución porque este nivel del Guadiana supone que se encuentra un 47% por debajo de la media de la última década. La falta de disponibilidad de agua es un problema común que se va a acrecentar por el cambio climático y al que tenemos que enfrentarnos todos, administraciones y usuarios. Esto nos lleva a incidir en los esfuerzos que ya venimos realizando para asegurar aún más el abastecimiento a la población. Desde la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad mostramos nuestra voluntad decidida a seguir trabajando codo con las administraciones supramunicipales y locales que gestionan los servicios de abastecimiento y depuración de nuestros pueblos y ciudades. Nada más, quedamos a su disposición para cualquier cuestión que necesiten. Buenos días. 2 cuestiones, consejera. Como saben, la situación del pantano de Tentudía es crítica. No sé si tienen prevista alguna actuación en la zona y cómo puede verse afectado el abastecimiento para los vecinos de los municipios que se abastecen del pantano. Y la segunda cuestión, respecto a los vaciados del verano, cómo marcha la investigación, si puede aportar algún detalle más. Gracias. Me ha dicho de la mancomunidad. La primera pregunta se refería a Tentudía. Muy bien. Sí, la situación de crisis climática está claro que está provocando situaciones complicadas en determinados sitios que tienen problemas estructurales, como es el caso de Tentudía. Y por concretar,
Ayer mismo estuvimos reunidos con los representantes de la Mancomunidad de Tentudía para anunciarles que estamos ya en marcha, se encuentra ya en marcha la licitación de un proyecto de una mejora de la parte de la potabilización de las infraestructuras que tienen que ver con la mancomunidad. Es una actuación que asume y afronta la Junta de Extremadura para mejorar esos sistemas de abastecimiento y que va a redundar en la mejora de la eficiencia y, por tanto, redunda también en el incremento del recurso disponible, ¿no? Recordar también que esta actuación es una actuación a medio plazo. Estamos hablando de que sería una actuación que entraría en servicio aproximadamente pues, a lo largo del 2024-2025, el año 2024-2025. Por otra parte, el Estado tiene comprometida una obra mucho más profunda, mucho más completa, que resolvería de manera completa el problema estructural que tiene Tentudía en materia de abastecimiento. Esa obra ahora mismo se encuentra en trámite el ciclo de planificación hidrológica y lo que puedo decir es que nosotros hemos presentado nuestras alegaciones para que esas actuaciones se mantengan tal y como estaban comprometidas inicialmente para toda esa mancomunidad. Como digo, se tratan de actuaciones a medio plazo, por tanto, efectivamente, y era algo que comentábamos ayer con los representantes de la mancomunidad, de aquí hasta que esas actuaciones puedan estar en servicio, pues hay que estar muy atentos y hay que estar actuando continuamente y muy pendientes de los recursos hídricos de los que se están disponiendo a lo largo de los próximos años. Y la segunda cuestión, que tiene que ver con los desembalses, pues yo me gustaría recordar lo manifestado en las distintas intervenciones en la Asamblea que hemos hecho desde la Consejería, ¿no? Condenando las prácticas de desembalse abusivos que tuvieron lugar este verano y las consecuencias negativas que tuvieron en la región. Lo segundo que me gustaría recordar con respecto a este asunto es que nos reunimos con los responsables del Ministerio pues para pedir explicaciones y también para reivindicar soluciones al respecto, ¿no? De ahí surge precisamente la posterior modificación de la Ley de Agua en relación a lo que nos consta que las confederaciones ya están trabajando para la aplicación de la misma con el objetivo de que la situación que se produjo este verano no vuelva a producirse. Con respecto a los expedientes informativos, pues desde el Ministerio se nos anunció que efectivamente se habían abierto una serie de expedientes informativos, luego los denominaron expedientes de investigación. Confirmar que por nuestra parte también, desde el punto de vista de las competencias ambientales, hemos abierto también expedientes informativos y que seguimos recabando información. Son procesos que llevan relativamente cierto tiempo, pero también les anuncio que también estamos recibiendo información que estamos analizando. Esa es la situación, básicamente. Buenos días. Sobre el embalse de Tentudía, consejera, la Mancomunidad dice que hay agua para el mes de febrero, como mucho, si no llueve en los próximos días y la previsión no indica que vaya a haber precipitaciones abundantes. ¿Se plantea la Junta actuaciones urgentes a corto plazo, al margen de esas que ya están en marcha a medio plazo? En este momento, las soluciones pasan por las que les he planteado. Desde el punto de vista de la comunidad autónoma, la ejecución de esas obras de mejora en la ETAP, en la potabilización, y esperamos que el Gobierno de España pues, cumpla con el compromiso de llevar a cabo esa obra más completa que resolvería los problemas estructurales de abastecimiento. De manera urgente, en principio, y eso sí le digo que estamos en permanente contacto con los representantes de la mancomunidad y que, por supuesto, somos sensibles, no hay decisión en ese sentido. Consejera, buenos días. A mí me gustaría preguntarle
por otra cuestión que quedaría pendiente, que es la fábrica de baterías de litio. ¿Conocemos alguna novedad sobre su futura ubicación? Se hablaba, por ejemplo, de emplazamientos como Navalmoral de la Mata. Y, en caso negativo, pues ¿cuándo podríamos conocer novedades al respecto? Gracias. Nada sensible y respetuoso con los tiempos que requieren las empresas para esa toma de decisiones. Y a renglón seguido lo que sí digo es que Extremadura es un emplazamiento realmente interesante, no solamente para ese proyecto industrial que ha comentado, sino para muchos otros, y que tenemos los recursos suficientes como para que seamos competitivos. Quiero recordar territorio, potencia eléctrica, recurso solar, tenemos agua, tenemos estabilidad social, tenemos seguridad jurídica y que, por tanto, lo importante es que Extremadura está en la liza. Buenas. Sobre Tentudía de nuevo. ¿El proyecto que solucionaría a qué se refiere? ¿A la interconexión con Los Molinos o a una nueva presa en el término de Cabeza la Vaca, más o menos? Porque... Bueno, inicialmente lo que plantea, desde luego en nuestras alegaciones va el proyecto completo, no solamente la interconexión, sino también... Disculpa, no me da cuenta. En las alegaciones que nosotros hemos presentado al nuevo plan, al nuevo ciclo del plan hidrológico, desde luego está el proyecto completo. Nosotros requerimos al Estado que mantenga no solamente la interconexión, sino también la presa. Que el Estado está poniendo pegas a la interconexión de Los Molinos. Bueno, vamos a ver cómo resulta. Yo creo que poniendo pegas, no sé a qué te refieres poner pegas, pero lo que sí es cierto es que ha habido un borrador de plan y nosotros hemos alegado a ese borrador de plan requiriendo que se incluyan las infraestructuras tal y como estaban previstas hasta ahora, que es con ambas infraestructuras. ¿Tiene la Junta conocimiento de alguna otra presa de su titularidad que también esté en unos niveles preocupantes o ha solicitado de algún ayuntamiento ayuda a la Junta? Sí, claro. El director general. La Junta tiene ahora mismo, bajo su gestión, tenemos 41 presas y embalses. No tenemos ninguno donde haya una dificultad tan especial como la de la mancomunidad que hemos referido. Si bien es cierto que los gestores locales desde hace años pues tienen dificultades para conseguir potabilizar el agua en muchísimos sitios. Esto es una cuestión que afecta a todo el territorio e incluso, me atrevería a decir, a la mayoría de las comunidades autónomas de España. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Mancomunidad de los Cuatro Lugares en Talaván, que tiene especiales dificultades también porque tienen unas instalaciones pues ya relativamente antiguas y ellos están haciendo unos esfuerzos importantes y ahí también la Junta de Extremadura está colaborando. De hecho, una de esas 12 actuaciones que hemos referido que están en fase de licitación, la redacción del proyecto, una de ellas es también para mejorar la capacidad de tratamiento de esa mancomunidad. En el listado de obras que... Celestino, en relación con Tentudía, la conclusión es que nosotros no renunciamos a nada de lo que estaba previsto como declarado de obra de interés general. La Junta de Extremadura no renuncia a nada. Lo de Puebla Sancho Pérez, que es la inversión más importante el año pasado, es que se ha licitado, que se está ejecutando, ¿a qué se corresponde y qué es exactamente la mejora a Puebla Sancho Pérez? Sancho Pérez, hay varias actuaciones que afectan al municipio de Puebla de Sancho Pérez. Hay una que ya se está ejecutando, que es la construcción de un nuevo depósito. Hay otra que está en una fase anterior, está en fase de redacción de proyectos, que no solamente beneficia a Puebla de Sancho Pérez, sino a las poblaciones que se abastecen desde ese ramal, como Medina de las Torres, que, como digo, está en una fase anterior. Y luego, además, hay una actuación que se inicia ahora la licitación ya de la obra, está en fase de presentación de ofertas, que beneficia al municipio, pero en el plano de la depuración de las aguas residuales, que es la que comentaba la consejera, que mejora la depuración en el entorno del balneario del Raposo. En ese caso se benefician Puebla de Sancho Pérez y Usagre, que, como saben, comparten término municipal. El compañero por videoconferencia tiene una pregunta. Buenos días. Me gustaría preguntarle sobre otro asunto y es tras la sentencia sobre la modificación puntual del Plan General Municipal de Cáceres. No sé si la Junta tiene prevista recurrirla. Bien,
Con carácter previo me gustaría recordar que se trata de un tema urbanístico, ¿no? Y también, como no puede ser de otra forma, recordar que la Junta de Extremadura acata la sentencia, aunque reconocemos que hay aspectos que no compartimos de esa sentencia. Por ello, dentro del plazo establecido, estamos trabajando en la elaboración para presentar recurso ante el Tribunal Supremo y que se unirá posiblemente al que ya ha anunciado el Ayuntamiento de Cáceres. Nosotros, en relación con este asunto, nosotros entendemos que las instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de renovables están declaradas expresamente de utilidad pública por la legislación básica estatal. Están declaradas de utilidad pública por la legislación básica estatal y son de interés general. ¿Qué más interés general que la lucha contra el cambio climático? Es uno de los principales instrumentos que la Ley de Cambio Climático contempla precisamente para el cumplimiento de esos objetivos de reducción de emisiones del CO2. Bajo nuestro punto de vista, la energía renovable es sinónimo de energía sostenible y la Junta de Extremadura mantiene su compromiso en el despliegue renovable definido, concertado y acordado con los agentes económicos y sociales del Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima. Desde la Junta de Extremadura vamos a trabajar para que la inversión en renovables continúe sin contratiempo y con plena seguridad jurídica. ¿Alguna pregunta más? ¿No?